vamos a grabar. Y como les decía, el tema que vamos a ver hoy es reacciones alérgicas. Atención ante las reacciones alérgicas. Para los que no conocen a Leo, Leo es un especialista en emergencias médicas y él está siempre trabajando en el campo. No es de escritorio, sino que más bien anda en campo, entonces tiene mucha experiencia ante situaciones inesperadas siempre. Entonces, tratemos de aprovecharlo para hacerle las preguntas que consideren oportunas y de verdad, Leo, agradecerte como siempre tu gentil y grata participación. Muchas gracias, Jonathan. Estoy viendo aquí que está parado esto y cerremos el Teams del trabajo aquí, que no sé dónde está, para que no. Vamos a ver, listos estamos. Que no entre ningún mensaje ahí. Listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias más bien ahí a todos. Somos poquitos realmente, entonces ahí si quisieran abrir el micrófono, la cámara y el micrófono, la cámara y conversar, pues la idea de esta charla es llevarnos algunos conceptos claves y romper algunas, ¿qué pueden llamarse? Como creencias, tal vez que tenemos en torno a las reacciones alérgicas. Pues es una charla relativamente corta y rápida, entonces ahí más bien si tuvieran alguna pregunta pueden con toda confianza interrumpir ahí, o sea, abrir el micrófono y hablar con toda confianza para hacerlo más bien a manera de conversatorio. Para comenzar, debemos hablar de inmunidad, pues el organismo tiene la capacidad de poder luchar contra cualquier sustancia, contra cualquier agente externo que ingrese y que no lo quiera aceptar. Ahora, como todas las imágenes que buscamos ahí de inmunidad de todo, tiene que ver con el coronavirus, ¿verdad? Entonces, de hace como unos 2 años para acá, entonces vienen estos dibujitos de un coronavirus, pero en realidad esto sucede con virus, con muchos otros tipos de virus, con muchas otras bacterias, con hongos, con diferentes agentes a, que pueden llegar a ingresar a nuestro organismo y causarnos daño. En algunas ocasiones no es que nos cause daño, sino que por alguna razón nuestro organismo reacciona, a veces por algún cambio en nuestra inmunidad, entonces reacciona diferente como no debería reaccionar, ¿verdad? Por decir algo, si alguien es alérgico, digamos, a los camarones, pues no es que le hagan daño como tal, sino que por alguna razón su organismo reacciona a esa situación. Entonces, a a toda esta parte que digamos que nos defiende de todos los agentes externos o sustancias externas, agentes y sustancias, se le denomina inmunidad. Grosso modo, hay dos tipos, que es una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella que ya nacemos con ella o que incluso, bueno, nuestra mamá nos dio en todo el desarrollo fetal, embrionario y fetal. Y también, pues, durante el periodo de lactancia, por eso es sumamente importante toda la lactancia y lactancia exclusiva durante los 6 meses. Y es sumamente importante que en esos 6 meses de vida no exista otro alimento que no sea leche materna. Obviamente habrá algunas situaciones especiales, digamos, de algunos tipos de pacientes que por alguna razón no se puede, pero se prefiere siempre que sea lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. No es buena idea meter alimentos em, antes, es más, ni siquiera agua, salvo que evidentemente o sea, el médico pues lo recomiende, ¿verdad? En estos 6 meses o a veces cuando es mucho el calor o alguna cuestión, pero que el médico, que es el pediatra, el que lo recomiende, pero no sería buena idea porque esto está relacionado a personas con alergias, digamos, en edad ya más grandecillos, en edad adulta o algo así. Entonces uno cree que tal vez el chayote es muy noble y no le va a hacer nada, entonces a los 3 meses le da unas probaditas o algo así. Es posible que sea más propenso este paciente a sufrir reacciones alérgicas en el futuro, entonces por eso es que se prefiere. Entonces esta inmunidad innata es la que nos da, bueno, digamos, los anticuerpos que durante la formación embrionaria y fetal traemos o los que nos dieron durante la lactancia, y aquella adquirida es cuando estamos expuestos a algún agente y nos preparamos para ese agente. Como por decir algo, bueno, ahora en moda, hablando de inmunidad adquirida, pues es esta famosa del coronavirus, ¿verdad? Y ya tenemos temas de inmunidad de rebaño y un montón de temas que ya hemos tenido durante
que nos han sonado bastante durante estos 2 años. Bueno, dicho esto, y yéndonos específicamente a lo que es reacciones de hipersensibilidad, una cosa es la inmunidad contra bacterias o virus y otra cosa ya sería con respecto a reacciones de hipersensibilidad, por llamarlo así. Hay varios tipos y es súper complejo de acuerdo a digamos, a los mediadores y de acuerdo a los que intervienen en el proceso. Entonces, les pongo este dibujo para comprender, ¿verdad? Que hay diferentes tipos. Existen lo que se llaman reacciones de hipersensibilidad aguda, por ejemplo, este tipo 1. Entonces, y vemos las manifestaciones típicas aquí abajo que son anafilaxis sistémica, eso son reacciones alérgicas severas, anafilaxis localizada, como por ejemplo, hay algunos, ¿verdad? Asma o algunas ronchas o alergias alimentarias o algunos tipos de eczema. Eczema es cuando la piel como que se escarapela, por llamarlo así, algunas lesioncillas exantemáticas en piel. Entonces, esta es la que vamos a ver. Las otras hay tipo 2. Ya lo vamos a ver como reacciones transfusionales de tipo 3. Vamos a ahí ya es un poco como más complicado. Pero estas que estamos hablando ahorita de reacciones alérgicas serían tipo 1. Como tal, entra un alérgeno, ustedes ven acá el dibujo, un alérgeno, el que sea, puede ser polvo, puede ser polen, puede ser algún alimento o alguna parte o molécula del alimento, ¿verdad? Entra a formar, a unirse con unas inmunoglobulinas específicas y entonces va a provocar una liberación de mediadores, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver, los mediadores son unos ahí complicadísimos, un montón, de acuerdo a los tipos de reacciones de hipersensibilidad, así van a ser los mediadores, pero el principal en estas reacciones de hipersensibilidad aguda es la histamina. Entonces tenemos histamina como principal, aquí vemos no sé si ven el cursorcillo ahí, ¿verdad? Tenemos histamina como principal mediador. Y esto es lo que nos provoca los síntomas, ¿verdad? Estas reacciones de hipersensibilidad aguda o reacciones alérgicas, vamos a tener ciertas manifestaciones. Hay manifestaciones que son más severas, como por ejemplo estas que son en vía aérea, son centrales, ¿verdad? Vemos boca, vemos lengua, vemos incluso acá un poco de párpados y es adentro, la inflamación es dentro y obviamente o a la postre va a complicar la vía respiratoria. Esto es una real emergencia porque no hay otra manera de corregirlo que bloquear el mediador, digámoslo así. O sea, si tenemos algún alérgeno que entró a nuestro organismo, que luchó eso sería un antígeno, eso sería digamos, una reacción de antígeno-anticuerpo. Entonces, entra un anticuerpo, entra un antígeno, nosotros tenemos anticuerpos, entonces se da esa lucha y se manifiesta, como vimos la unión en la diapositiva anterior, se manifiesta con este edema en parte central y compromete la vía respiratoria. Entonces, ¿cómo podría solucionarse esta parte? Con un medicamento que bloquee y que desinflame, por llamarlo así. Entonces tenemos la línea de los medicamentos, los antihistamínicos. Hay personas que son un poco más propensas a reacciones severas de este tipo, ¿verdad? Que van a comprometer vía respiratoria y vía central y que portan medicamentos de acción inmediata, ¿verdad? Que ya en el hospital o su médico personal les ha dado, incluso hay algunos medicamentos que vienen precargados en jeringa para poder ser autoaplicados, inyectables autoaplicados, porque es una real emergencia. Estos casos, digamos, como se ven acá, y que afecten vía respiratoria, o sea, alguien que sea alérgico al camarón, pero de esos que se come el camarón, inmediatamente comienza a toser, le cuesta respirar y se cierra vía aérea, es una real emergencia. Y es posible que esas personas, o sería buena idea que carguen su medicamento e incluso son de aplicación, de autoaplicación, ¿verdad? Jeringas precargadas. Y la línea de tratamiento es un poco diferente. Es con un medicamento que sería la adrenalina se llama este precargado se llama EpiPen ahí acá en el país y demás. Ok. Existe otro tipo de manifestaciones
que serían las que vemos cutáneas, las superficiales externas diseminadas. No sé si les ha pasado alguna vez o han visto este tipo de ronchas. Son altamente pruriginosas, o sea, generan picazón. Se instauran apenas estamos expuestos al alérgeno, ¿verdad? Hay personas que sé yo que, ok, comen camarones o algo así y les da este tipo de ronchas. Es un rash pruriginoso, eritematoso. Pruriginoso es que genera picazón y eritematoso es que tiene, que es este rojo y además tiene ronchas, se levanta la piel como tal. Esto no, o sea, es inmediato. Estas reacciones de hipersensibilidad aguda cursan en 15 minutos y no pasa que si pasa de estos 15 minutos, por ejemplo, que comencemos así como está en piel y terminemos en vía respiratoria. Usualmente lo que no sucedió en 15 minutos no sucedió más, ¿verdad? Lo que sí también es cierto es que si yo me sigo exponiendo a la gente, entonces la reacción va a ser cada vez más severa. Por decir algo, si yo soy alérgico a los camarones, siguiendo con el mismo ejemplo, entonces yo digo, hace mucho no como, voy a comer, mi reacción va a ser mayor que la anterior. Y yo digo, no, en un año vuelvo a comer, mi reacción va a ser mayor que la anterior, porque mi organismo se prepara, es como preparar un ejército contra algo que no quiero, que por alguna razón el organismo no quiere. Entonces, estas son altamente pruriginosas. Entre más nos rasquemos, más histamina se libera, por lo tanto, más nos va a picar y es un círculo vicioso, ¿verdad? Y que no se va a solucionar. Estas son las manifestaciones entonces que tenemos de estas reacciones alérgicas o reacciones de hipersensibilidad aguda. Después, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos ante un paciente como cualquiera de estos dos? Ya sea con con un rash superficial ¿verdad? O periférico o algo central un poco más grave. ¿Qué podemos hacer nosotros? Debemos, bueno, asegurar la escena. Esto significa que si por alguna razón, por decir algo, la causa de alguna de estas emergencias es una picadura de un insecto o la picadura, por ejemplo, de, no sé, avispas o un panal o abejas o algo así, de entonces asegurar la escena significaría pues no correr riesgo nosotros al acercarnos o de alguna manera, ¿verdad? Después, si es posible, identificar el alérgeno, por decir algo. Si tenemos como esta muchacha de acá, entonces de alguna manera debemos identificar qué fue lo que sucedió para poder alejarlo, ¿verdad? De esa fuente, alejarlo de la fuente que esté ocasionando la situación. Si podemos, si es una, digamos, es ropa o es una dermatitis o es alguna cosa así por ropa o algo así, entonces pues a ver qué podemos solucionar, alejar de la fuente. Debemos consultar por ayuda. En el caso de situaciones como estas de acá son un poco más severas, entonces hay que solicitar una ambulancia. Tal vez no sea buena idea esperar mucho tiempo para acudir al centro médico en estas reacciones centrales, ¿verdad? En las reacciones de piel que nos dan ronchas entre las manos, en piernas, en pies y eso, entonces sí podría ser que podamos consultar por ayuda o acudir por nuestros propios medios al centro médico. Después, si nosotros tenemos medicamentos prescritos y somos propensos a este tipo de reacciones y ya hemos sido vistos por algún médico o algún especialista y nos recomienda aplicarnos o tener algún medicamento, pues hacerlo entonces, ¿verdad? Y seguir las recomendaciones como tal. Aquí lo principal es, digamos, conocer y aplicado a nuestro ambiente o a lo que nos trae acá, que es la red de voluntariado, que hacemos giras constantes y demás, es conocer a nuestros compañeros o conocer a nosotros mismos y saber si somos alérgicos a algo para poder comunicarlo y entonces prevenir, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la comida, nos ha pasado que en giras incluso hay personas que llevan su medicamento, ¿verdad? Sí, yo soy muy propenso a las alergias y mi medicamento acá yo lo llevo, que lleva su adrenalina o sus antihistamínicos para ser colocados o ingeridos. En el caso, si yo los acompaño, yo llevo medicamentos para poder atender este tipo de emergencias si sucede, ¿verdad? Siempre con la guía de un médico y demás. Y en esta línea de conocernos, existe una prueba que se hace, entonces, bueno, que ya si ustedes acuden al especialista y entonces se inyectan, se inoculan ciertas sustancias que son, digamos, como los que mayormente hacen alergia y de acuerdo a la respuesta, entonces así se hace un análisis sobre a lo que es alérgico la persona para evitar pues la exposición como tal. Como les decía,
no es, o sea, no es que yo nazca alérgico a los camarones o al huevo o a la leche o al pan, sino que conforme, o a un antibiótico que es común, ¿verdad? Sino que conforme yo estoy expuesto a esa sustancia durante algún tiempo de mi vida, a veces tarda un montón, a veces mucha gente a los 40, 50, 60 años se mostraron alérgicos al camarón cuando toda su vida han comido. A veces son más jóvenes, a veces a los 20 años, entonces ya resulta que hizo una reacción alérgica al camarón. Entonces, durante toda la vida nos preparamos ya una vez que nosotros sabemos que somos alérgicos a una sustancia, entonces no debemos ingerirla, ¿verdad? De la mano de reacciones alérgicas, aquí estamos hablando de un capítulo muy pequeño que es la reacción alérgica, pero de la mano de estas reacciones alérgicas está el asma, está la dermatitis, están diferentes tipos de enfermedades, la rinitis alérgica, ¿verdad? Las personas que constantemente tienen secreción nasal por rinitis, ¿verdad? De la mano de estas reacciones alérgicas, pero estas son un poco más crónicas y leves, ¿verdad? Entonces, de la mano de estas reacciones alérgicas coexisten todo este otro grupo de enfermedades también, ¿verdad? Entonces, de mi parte, eh, era lo que les traía sobre reacciones de hipersensibilidad y más bien los dejo por Leo, si tuvieran alguna pregunta. Dime, si, Jonathan. si querés hacer un repaso en general, porque hubo mucha gente que tuvo problema con el link. Ajá, Entonces ingresaron 50 y pico estoy viendo, en ahorita los estaba últimos viendo. cinco, en los últimos 5 minutos, ¿sí? Entonces, si quieres hacer un Ok, repaso no, rápido. lo que podemos hacer entonces es si hagamos desde el inicio, vamos a ver, acá, hacemos entonces desde el inicio, pues. em, Ahí para repasar con todos los que han ingresado, entonces el tema que nos trae sería reacciones alérgicas como un tema compacto y tratar de identificar cuándo es grave y también tratar de romper tal vez algunas creencias, ¿verdad? Entonces, bueno, para hablar de reacción alérgica hay que hablar de inmunidad, que es aquella capacidad que tenemos para decirlo muy simple, es aquella capacidad que tenemos para luchar contra todos los agentes externos que ingresen y que nuestro organismo no quiera, ¿verdad? Entonces tenemos ahorita, bueno, esta imagen viene ahí el coronavirus y eso, pero pueden ser tanto microorganismos como en este caso, o bueno, o virus en este caso, o microorganismos como bacterias, o también agentes como algunas moléculas que nos generen respuesta. Esto será la inmunidad, ¿verdad? Es como decir los policías del organismo, ¿ok? Está instalada por todo lado. Hay células inmunes en piel, hay células inmunes en el tejido bronquial, hay células inmunes en todo lado, listas para atacar. Hay células inmunes en sangre, por supuesto, ¿verdad? Que más bien van hacia los lugares y que también atacan eh, situaciones extremas. Entonces, esto es la inmunidad. Existen, grosso modo, dos tipos, que sería inmunidad innata, que es la que traemos al nacer, la que nos da nuestra madre, ¿verdad? Esa es la inmunidad innata. Durante la formación va a compartir ciertos anticuerpos. Nosotros tenemos anticuerpos ante antígenos que ingresen. Entonces, nuestra mamá nos va a dar ciertos anticuerpos, igual durante el periodo de lactancia, por eso es tan importante el periodo de lactancia exclusiva, es importantísimo, digamos, que sea solo la leche materna, porque también ahí hay ciertos, con la primera toma de leche, que es el denominado calostro, ahí vienen gran parte eh, gran parte de inmunidad, por llamarlo de alguna manera. Esta es la innata, tanto la que traemos al nacer, y la adquirida es la que vamos ganando durante nuestra vida al estar expuesto a diferentes agentes. Por decir algo, ¿cómo funciona? Dicho muy, muy simple, por supuesto, porque es altamente complejo el sistema inmune, pero por explicarlo de alguna manera, el sistema inmune funciona. Yo recibo un microorganismo, por ejemplo, una bacteria, entonces las células del cuerpo, las células inmunes, la destruyen y se dejan una porción de la bacteria para ser mostrada a todos los soldados en formación, a todas las demás células. A eso se le llama la inmunidad adquirida. Por eso se dice que tiene memoria,
Entonces se le dice, mire este fragmento de como agarrar, digamos, si hay un delincuente y agarramos un fragmento, una mano, y entonces decimos, todos los que tengan una mano con una característica especial, estos son, hay que atacarlos si ingresan al organismo. Eso es la inmunidad adquirida. El microorganismo muchas veces muta y entonces se hace un poco más resistente y así. Bueno, esta es la inmunidad adquirida. Les hablaba sobre los tipos de hipersensibilidad o reacciones de hipersensibilidad. Dentro de la inmunidad hay diferentes mecanismos o partes, por llamarlo de alguna manera, y en este caso, los de la charla serían reacciones de hipersensibilidad aguda. A las reacciones alérgicas se le denominan reacciones de hipersensibilidad aguda, que se instauran en 15 minutos. Lo que no pasó en 15 minutos, muy difícil vaya, o sea, lo que ya sucedió en 15 minutos no se va a agravar más, digámoslo así, que nos da cierta tranquilidad. Entonces, hay diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad. Como vemos acá, esta tipo 1 es la que está mediada por un alérgeno, o sea, algo que entró, y nuestros anticuerpos reaccionan, se une a nuestros anticuerpos, en este caso, ¿verdad? En este caso es la inmunoglobulina E, o es una hipersensibilidad mediada por IgE, inmunoglobulina E, y esto provoca una liberación de ciertas sustancias, ¿verdad? Estos mastocitos y también basófilos y también en plaquetas existe lo que se denomina mediadores vasoactivos. Principalmente es la histamina. Entonces, esta relación antígeno-anticuerpo provoca liberación de histamina. Esta liberación de histamina es lo que ocasiona la inflamación, digamos, inicial, el angioedema, la inflamación, la picazón, el rash, ¿verdad? Es altamente pruriginoso. Entonces, las manifestaciones típicas de esta tipo 1 incluyen anafilaxis sistémica. Estos son reacciones alérgicas severas que provocan incluso hipotensión, porque lo que hacen es dilatar los vasos sanguíneos. Entonces, en casos muy, muy graves, hay una alteración hemodinámica porque hay una vasodilatación. También anafilaxis localizadas, ¿verdad? Como son, hay diferentes enfermedades, por ejemplo, asma, también ronchas, ¿verdad? También estas manifestaciones típicas incluyen las ronchas, las alergias alimentarias y el eczema, que son lesiones donde la piel como que se lesiona, la piel como la dermatitis exantemática, digamos, que pica y la piel como que se descama, digámoslo así, de esa manera. Esos son los diferentes tipos. Estos mediadores que les hablaba, vamos a ver qué se hicieron. Estos mediadores que les hablaba son muchos, 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 pero principalmente es histamina. En las reacciones de hipersensibilidad aguda, el principal mediador vasoactivo es histamina, que se libera, igual como vemos acá, ingresa un antígeno, se une a las inmunoglobulinas y esta unión provoca que se rompan estos sacos, por llamarlo de una manera, y se libera histamina. Esta histamina provoca todos los síntomas, ¿verdad? Que son en casos graves, como los vemos acá, que son, en este caso es vía aérea, es algo central, ¿verdad? Imagínense que estas personas al tener en la parte respiratoria inflamación, puede ocasionar un problema respiratorio grave, severo, ¿verdad? Que no se podría solucionar fácilmente si no es por equipo, por una unidad, o sea, por paramédicos o por médicos, ¿verdad? Que tengan el equipo para atender. Difícilmente podamos incluso solucionar esto con una pastilla, sino que se requieren medicamentos ya intravenosos o intramusculares o incluso manejo avanzado de vía aérea. Entonces, estos casos son emergencias en algunas ocasiones, necesitan ser identificados para solicitar ayuda lo más pronto posible. Hay manifestaciones un poco más leves, que son cuando nos dan estas ronchas y este rash pruriginoso, eritematoso. A veces es entre las manos, ¿verdad? Como entre los nudillos, no sé si se han visto. Entonces ahí nos agarra picazón. Comimos algo que nos da alergia y nos agarra picazón, en manos, piernas, ¿verdad? Un poco, pero es más periférico. Este es un poco más periférico, no es tan central como el anterior, sino que es un poco más periférico. Como les decía, lo que sucede en 15 minutos difícilmente avanza más. Entonces, no es que
este paciente tiene ronchas y si no se hace nada, en 1 hora va a estar como este de acá. No, estos pacientes les pasa esto inmediatamente, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de ver algún, o sea, que tienen a alguien que sea alérgico de esta manera. Estas son las manifestaciones. Ahora sí, ¿qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? Que sería asegurar la escena. Esto es porque yo puedo ser alérgico, por ejemplo, o pongo asegurar escena porque una de las posibilidades es que yo sea alérgico a la picadura de algunos bichillos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, abejas o avispas. Entonces, asegurar escena, ¿por qué? Porque si yo tengo una persona que es alérgica a picaduras de este tipo de animalillos pues no debería yo acudir para no también salir lesionado, ¿verdad? O algo así. Una cosa es que yo tenga la inflamación normal de la picadura y otra cosa es que yo sea alérgico a la picadura, ¿verdad? O sea, si una hormiga a mí me pica, yo voy a tener una roncha y me va a picar un poco, pero otra cosa es que yo sea alérgico a la picadura como tal. Después debemos identificar el alérgeno si es posible. No es que sea nuestra responsabilidad, pero es para tratar de evitar pues, la exposición, ¿verdad? Para alejarlo de la fuente. Debemos consultar por ayuda. En el caso de los pacientes graves, pues debemos solicitar una ambulancia, por supuesto. Debemos utilizar o recomendar utilizar los medicamentos prescritos por el paciente. Hay pacientes que son altamente alérgicos y andan su medicamento precargado para ser autoaplicado, incluso, ¿verdad? Y no son medicamentos bioral, sino que son medicamentos intramusculares, ¿verdad? Y tienen indicación por parte de su médico de cabecera, pues la utilización. Entonces podríamos recordar utilizarlo y seguir las recomendaciones. En este marco, la prevención es fundamental. Entonces existen pruebas. Si por alguna razón yo hice alergia a alguna sustancia y no se ha logrado identificar, lo más fácil es, bueno, vamos a hacer una lista de cosas que he comido hoy, ¿verdad? Y entonces, y mañana igual, y pasado mañana igual, y así. Entonces, cuando hay alguna reacción alérgica que sea leve, por supuesto, ¿verdad? Esta requiere ayuda inmediata, pero reacciones alérgicas leves, entonces podríamos apuntar para saber si encontramos la sustancia a la que somos alérgicos al elemento al que somos alérgicos, pero si no, también si uno acude al especialista, que en este caso sería el alergólogo, ellos hacen una prueba donde inyectan diferentes tipos de sustancias, las que mayormente causan alergia, se va a documentar en tiempo y demás, y dependiendo obviamente es en fracciones, nada va a amenazar la vida del paciente, por supuesto, y todo. Entonces, de acuerdo a la reacción, así se podría tener a qué es alérgico. Entonces, se da una lista, digamos, a lo que es alérgico la persona o no, desde la parte de prevención. Y no olvidar nunca la guía del qué hacer, pues lo que hemos visto en primeros auxilios, ¿verdad? Asegurar escena, verificar que el paciente respire, verificar que tenga pulso, tomar los signos vitales, todo eso siempre va a estar de la mano de todas las sugerencias que yo les pongo en las presentaciones. Entonces, de mi parte era lo que les traía con respecto a reacciones alérgicas y más bien queda tiempo para si tuvieran dudas o alguna Eh, situación. Muchas gracias, Leo, de verdad por la presentación. Yo creo que son tips sumamente útiles. Desde el programa de voluntariado siempre contamos con la ayuda de Leo porque nosotros nos exponemos a veces a cositas así cuando andamos en las jornadas, algún tipo de picazón, hay gente que es muy alérgica, a veces andamos algún líquido que se puede Ujú, poner sobre la piel un poco para ayudar a las personas a los zancudos y eso, hay gente que reacciona fuerte, ¿verdad? ujú. Si alguien tiene alguna consulta, miren, ya pasé el link de asistencia para los que lo ocupan, ya está ahí en pantalla, entonces aquí hay una pregunta, Leo dice, para saber si soy alérgica a algún mosquito se hace este tipo de pruebas. Hay diferentes sustancias. De mosquito no creo. Es que, vamos a ver, una cosa es lo que normalmente la sustancia que está ingresando va a hacer. Por ejemplo, como les decía ahora, de igual manera eh, el mosquito va a inyectar una sustancia que va a favorecer el sangrado.
Entonces, nuestro organismo va a defenderse contra eso. Y por eso, pues, tenemos una ronchita pequeña y nos va a picar durante un tiempo hasta que se sane esa parte. Pero eso es lo normal, para eso está hecho la inmunidad. No significa que la roncha haga que yo soy alérgico, ¿verdad? Entre más picaduras tengamos, pues por supuesto, más manifestación de esta inflamación o esta reacción de hipersensibilidad aguda hay. Ya Puedo, otra, ajá, puedo hacer la pregunta. adelante. Yo le hice la pregunta, pero se la voy a hacer más directa. Buenas Ok, tardes. buenas tardes. Este, es que vieras que yo desde un tiempo acá, o años más bien, he notado que tengo alergia a los mosquitos, pero no a todos. Este, a los que uno llama bocones. Ok, Ajá, y vieras que a mí me pica cualquier mosquito, me puedo cortar, incluso ya me he operado y todo se me sana muy rápido. ok. Pero si me pica un bocón, la picadura de ese bocón me dura 3 meses. Ujú, ujú. La roncha me pica como si me hubiera picado, o sea, todos los días me pica como que si el bocón me estuviera picando en ese Sí, momento. sí, O sí, sí, como una alergia constante. Y yo sí. le he dicho a los doctores, por ejemplo, lo que me mandan son estas pastillitas, las que son para la rinitis, digamos, y eso. Loratadina o alguna Eso, así. Ajá, ajá. sí. Ujú, Pero ujú. eso no me hace ni cosquillas, por eso le decía yo que si hay alguna prueba, porque yo sé que es ese zancudo el que me hace Sí, alergia, porque ya yo lo he notado. hay picaduras que sí definitivamente tardan más en sanar, pero aquí habría que valorar, digamos, alguna sobreinfección o más bien parásitos en que no sea, o sea, que la picadura como tal no sea la que le esté causando, sino que haya una inoculación de parásitos, alguna cosa así como ácaros o algo, algún microorganismo o algo, porque sí pasa. Y hay tratamiento tópico que podría ayudarle, ¿verdad? Como como le decían antes, la calamina o esas cosas que le pueden ayudar a bajar un poco la picazón. Ahora hay otro, bueno, hay uno que se llama Allergical, creo, algo así, o Allergical, ¿verdad? Ese es Ahí, el que nosotros usamos. sí, no es barato, ¿verdad, Jonathan? No, No, no es barato, pero es muy bueno y tiene antihistamínico y tiene lidocaína. Entonces, correcto. por un lado te cura o sea, te quita la picazón, la sensación de picazón y por otro lado te Se desinflama. bloquea un poco, ajá, te desinflama con el antihistamínico. Entonces, pero no, tal vez no sea alergia como tal, sino que sea ese zancudo, porque sí, todos hemos tenido. De hecho, Jonathan, todavía tengo de la gira Malecu, todavía tengo algunos recuerdos. Sí, claro, claro, claro. ¿Verdad? Porque sí hay algunos bichillos que son diferentes en cómo pican y en qué inoculan, digámoslo así. Sí, a mí me ha pasado cuando estaba en Caño Negro, en la lancha, cuando andamos en monitoreo de aves. Me ha pasado algunas veces que me han picado algunos bichillos y me duran meses, se me hacen unas pelotas, unas pelotitas Sí, inclusive. a veces esos Y son me las ácaros, a rompo, y veces. me las Ajá, rompo, ¿verdad? ajá, Sí. ajá. Hay varias preguntas para saber si soy Alguien alérgico. levantó la mano ahorita, creo, o no sé Ah, si cuál bueno, le damos prioridad. del que levantó la mano. Sí, pues ya se escondió, ya no la veo. Yo creo que no, y no, Jonathan, entonces Dice, vamos con el chat. dice que si la reacción alérgica es inmediata o es a través del tiempo que uno le agarra la alergia. Ok, vamos a ver, durante el tiempo yo voy a generar anticuerpos contra esos antígenos, ¿ok? No es como que ya yo nací y nací alérgico al camarón, por llamarlo así, sino que voy a estar expuesto durante mi vida o a la penicilina, digamos. No es que yo nací alérgico a la penicilina, sino que durante mi vida me dieron algún derivado de penicilina, algún derivado sintético, por decir algo, y yo voy formando anticuerpos contra ese antígeno. Y ya llegó un momento en el cual ya mi ejército estaba preparado, pero la respuesta es compleja porque requiere tiempo de preparación, pero cuando se manifiesta es inmediato. ¿Ok? No sé si me explico. Lo que se manifiesta, o sea, la reacción de hipersensibilidad aguda se instaura en 15 minutos. Ya estoy listo para luchar y voy a tirar todo el arsenal. O sea, cuando uno explota, explota uno solo. Uno va Exactamente, acumulando y cuando explota, explota. exacto. Dice, mi esposo come tomate y queda como un Cristo. Ese es un Ahí está. comentario. Ajá. Estas recomendaciones son para reacciones alérgicas, tanto para picaduras, por algún animal o también por alimentos. Por las dos. Cualquiera, digamos, ajá, ya sea alimentos, ya sea medicamentos también, o sea, es posible que nos den algún medicamento a tomar y toda la vida hemos tomado, ¿verdad? No sé,
algún medicamento y resulta que ahorita me mandaron igual, tenía dolor de cabeza y tomé tal medicamento y me broté, me dio picazón. Resulta que soy alérgico ya a ese medicamento. Ah, Entonces puede aplicarse para todo eso. Ajá. adelante, Laura. Hola, buenas. Hola. Bueno, a la muchacha que dijo que el piquete le duraba mucho tiempo, a mi hijo le pasa exactamente igual y lo llevé a consultar y la doctora me dijo que eran queloides, ¿verdad? Ujú. Entonces Pues también eso puede ser una posibilidad. Y en otro punto es que mi sobrina se pone igualita, así como la imagen que usted puso de la espalda, ajá. pero todo el cuerpo, y de cualquier, o sea, no es necesariamente que coma algo, o sea, no se sabe a qué reacciona ella, porque en cualquier momento de cualquier día, ella se pone así, pero todo el cuerpo. Sí, Y siento que nunca le han tomado, digamos, en el hospital, lo ven como algo que no es grave, ¿verdad? Entonces, qué tan necesario es una consulta a alguien que se brota de esa forma, ¿verdad? sí, yo pensaría que es necesario. Un Porque alergólogo, ¿verdad? Un alergólogo, para que le haga pruebas sí, de sangre. e incluso el pediatra, digamos, en primera instancia el pediatra, porque eso es posible que sea dermatitis y muchas veces es incluso los jabones que utilizamos. Entonces hay línea de tratamiento, o sea, puede ser que tengamos que tomar antihistamínico todos los días y es muy probable que ella para aliviar o sea, deba tomar antihistamínico todos los días, porque tampoco es cómodo andar, ¿verdad? Así, o sea, no es para nada cómodo. Lejos de que sea grave o no, tampoco es como cómodo ni confortable. Y también hay posibilidad de sobreinfección al estarnos rascando. Es posible que nos rompamos y que se formen abscesos o alguna complicación mayor. Entonces, sí sería bueno la consulta porque es posible que sean de una dermatitis y hay tratamiento específico, ¿verdad? Hay antihistamínicos vía oral todos los días para los niños, también corregir, también a veces, bueno, por lo menos mi hijo es alérgico a un montón de cosas y dentro de esas los ácaros. Entonces, los jabones son especiales, las sábanas, el colchón, todo, y se ha inmunizado. Una de las líneas de tratamiento es inmunizar contra lo que soy alérgico para evitar una reacción tan severa, digámoslo así. Entonces, eso lo hace la caja. Yo creería que sí vale la pena la consulta con el pediatra al menos de inicio, y si no con el alergólogo ahí. Si pueden ir al alergólogo de inicio, sería genial, ¿verdad? Catherine, Gracias. Con gusto. Buenas noches. buenas noches. Yo fue algo que me pasó a mí más que todo. Me acuerdo que en mi último año de colegio, eh, em, a mí me comenzó como a picar todo el cuerpo y a salirme ronchitas. Y me acuerdo que mi mamá me llevó al doctor y me dijeron que posiblemente era alergia, ¿verdad? Entonces, me mandaron muchos medicamentos, pero de la misma picazón, de verdad, no aguantaba. Entonces yo me comenzaba a rascar y no aguantaba ni que el viento me rozara. Entonces, me acuerdo que se me hicieron como costritas, un momento, Ujú. en las ronchitas se me comenzaron a hacer ronchas, costras, perdón. Y hasta el final de que mi mamá me llevó al dermatólogo porque los medicamentos no me hacían nada, seguía así y de hecho falté como 2 meses al colegio de lo mismo. Entonces el dermatólogo me dijo que no era alergia, de hecho que era como un tipo de herpes y pues sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no muchas veces puede ser alergias Claro, y puede derivar en otras cosas. claro, claro, claro. De hecho, sí, por eso les decía que buscar ayuda y seguir recomendaciones, porque muchas veces nos parece que es una cosa, pero no, resulta que no. Aquí hay un montón de enfermedades más que si no nos da mucho tiempo, ¿verdad? Pero está de la dermatitis, hay diferentes tipos de dermatitis, ¿verdad? Por contacto, exantemática, no sé, hay diferentes tipos. También incluso los herpes, pero generalmente esos son, bueno, ahí tienen ciertas características. El herpes normalmente van a ser ronchas que pueden iniciar con picazón, pero se van a hacer vesículas que no vemos en esto vemos roncha. Las vesículas son como burbujitas con líquido,
¿verdad? Y no lo vemos incluso en esta prueba. Aquí no hay vesículas. Si ya hay vesículas, así como bombitas, ya no abandonamos el diagnóstico de alergia. Y también porque sabemos que la alergia se va a hacer en 15 minutos y este herpes no. O sea, va a cursar por muchos días. Adelante. Dice yo, Sí, bueno, perdón. permiso, disculpe. Sí, es que a Ajá. mí, digamos, me comenzó como ronchitas. De hecho, ya después, Ujú. con el transcurso del tiempo y Claro, tomando los medicamentos, fue que se me hicieron claro. las burbujitas de agua. Sí, 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 exacto. No, y los medicamentos no te pueden aliviar, pero no te van a curar, por supuesto. Bueno, Ujú. avanzamos porque tenemos varias preguntas. Yo padezco de rinitis y a veces me da tanta reacción alérgica que hasta me duele la cabeza y siento como gripe. Bueno, eso es Ujú. una rinitis. Mi esposo toma algunos medicamentos y también queda como Cristo. Ahí vemos que es alérgico hay que detectar Algún medicamento. cuáles son, Claro. ¿verdad? A mí me pica una hormiga y se me hace una ronchita y encima de ella un punto con un líquido que a los días de curarse me queda una mini cicatriz. Sí. ¿Cómo se llama el medicamento ese que dijiste, Leo, que es el que yo uso? Allergical o alérgical, digamos, creo que se escribe. Ajá, Alérgica, sí, con doble L, ajá, alérgica, sí. ajá, ese, ajá. En mi caso, mi hija es alérgica al mismo sudor. En ese caso, debería llevarla al doctor. Sí, hay pacientes que son, o sea, que por dermatitis pueden ser incluso por su propio sudor, ¿verdad? Entonces, incluso en los pliegues se puede demostrar o hasta cuando llora, ¿verdad? Ahí se brota la carita o así. Sí es posible porque le pueden, o sea, sí sería bueno porque pues hay medicamentos que le pueden aliviar la sensación y dar mayor confortabilidad, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Pero sí sería buena idea. Dice una muchacha, yo soy alérgica a muchas cosas desde pequeña y me diagnosticaron dermatitis atópica. Llevo un tratamiento con medicamentos, clorfenamina Ujú. y cremitas, dice. Muy bien. Y cremas, sí, hay que hidratarse la piel muy bien dentro de la línea de tratamiento para dermatitis y demás. Entonces, sí, están los antihistamínicos, pueden estar esteroides y la piel debe hidratarse, pero también hay que tener mucho cuidado porque las cremas más bien pueden exacerbar la dermatitis, ¿verdad? Al tener químicos y cosas y perfumes. Entonces, Sí. entre más, ¿verdad? O sea, ahí hay una línea especializada para ese tipo de hidratación de piel. Ya hemos encontrado que si ella no se baña, se brota toda. Es un Claro. comentario de Jaslyn. Luego tenemos, ¿existe alguna diferencia entre alergia e intolerancia? Esa es una muy buena pregunta. Depende de lo que llame intolerancia, ¿verdad? Existe intolerancia a la lactosa, por ejemplo, y existe alergia como tal digamos, de las personas. Entonces, la alergia y la intolerancia, en este caso, por ejemplo, lactosa, tomando como ejemplo ese, no es lo mismo. La intolerancia a la lactosa se da por la afectación, ya que no existe una enzima que digiere la lactosa, la separa, por llamarlo así. Entonces, al no poder separarse, causa problemas gastrointestinales, pero, bueno, intestinales más que todo, pero no es por ser alérgico. Alérgico es si yo ingiero leche y entonces me da una reacción de este tipo de hipersensibilidad aguda. Ujú. Ahí Ronnie tiene la mano levantada, Jonathan, no sé si. Sí, Ronnie, por favor. Mi hermano también padece rinitis, pero lo más extraño es que hay veces que solo le da alergia así de la nada. Él puede estar de lo más tranquilo y ya comienza la moquera. No sé, Sí, muchas también no sé, veces. espera, es que no sé, dicen de que es como descendencia de la familia. Mi hermano es zurdo, o sea, es mi hermano gemelo, Ujú, pero también tengo otro familiar que es gemelo y también es zurdo y dicen que él también padece rinitis. está Entonces, interesante. no sé a qué se debe, solo, simplemente dicen de que es de descendencia. Es, es posible bueno, sí, definitivamente este tipo de dermatitis, asma y eso sí son hereditarias. Eso de decir, digamos, que de la nada e inicia la rinitis es porque algo, o sea, más bien en el momento en el que inicia fue que entró en contacto con lo que inicia la
la rinitis como tal. Entonces, no sé, llámese polen, por decir una cosa, o humedad, o frío, o alguna situación, o alguna cosa, o un olor, o alguna situación que sea lo que le desencadene la rinitis. Sí, en las noches es donde a veces más le da. Y es por el frío, sí. Claro, claro, claro. Y también a veces me da, pero es solo cuando limpio mi habitación y obviamente es por polvo. Por polvo, ácaros y polvo que son altamente alérgenos. Sí, sí. Y hace unos días nos dio COVID a toda la familia y que él padece rinitis, solo le dio calentura y dolor de garganta nada más. Ah, ok. Ok, más Pero bien ya estamos todos bien. eso es lo bueno. Qué dicha. Bueno. Juliet, esta es la última pregunta ya para ir cerrando. Hola, buenas tardes. Leo, yo quería hacer un comentario, Ajá, porque digamos, a mí sí me ha pasado lo de la segunda foto, ok. pero con el contacto de gusanos, esos peluditos, Ah, ok. que eso sí, y es una reacción alérgica que, digamos, no la tengo a todos los gusanos, pero en específico los que tienen pelo, yo me broto de una manera que, bueno, la última vez me pasó en una gira que me empezó por el brazo y terminé brotada hasta la espalda. Sí, el asunto con esos gusanos es que ese pelito que es microscópico y no lo vemos, lo suelta y se mete en la piel y causa lo mismo que vimos ahorita, ¿verdad? Es una reacción de hipersensibilidad. Entonces causa como ronchitas y conforme más se extienda, entonces mayor va a ser la reacción, ¿verdad? Y si nosotros nos rascamos, la histamina se libera y entonces se va a hacer una roncha más grande. Igual si nos rascamos acá y esos pelitos los tenemos y después nos rascamos en otro lado, entonces también nosotros estamos ayudando, digamos, a diseminar un poco esos pelitos que Ajá, quedan se ahí como dispersa. incrustados. Ajá, Yo- Y en exactamente. ese caso, perdón, en ese caso, ¿qué es lo que se recomienda? Salir uno del lugar. Sí, bueno, básicamente pues evitar el contacto y alguna de estas sustancias, de estas cremas o lo que existan, spray o algo así, que le ayude a bajar un poco y tratar de no rascarse, ¿verdad? Sí, Y por luego llevar, ejemplo, ajá. perdón, esa vez que me sucedió eso, en todo lugar donde estábamos habían miles de, perdón, de esos gusanitos. O a veces hasta en Entonces, el aire vienen de esos pelitos. Es que no son exacto, cosas que entonces nosotros no vemos, ¿verdad? Obviamente. los gusanitos caían del techo, entonces Y era como todo el lugar. claro, Y yo no sabía yo ni qué hacer porque yo qué hago de arriba, yo ya me imaginaba qué estaba pasando, pero claro. igual en ese caso entonces es mejor salir, uno retirarse del lugar. Sí, por La- supuesto, también de valorar, de utilizar protección respiratoria. Ahora hay muy fácil estas mascarillas N95 que esos, digamos una cosa están los cubrebocas normales, pero los Ujú. respiradores N95 o KN95 son respiradores, entonces nos protegen. Si están bien sellados a toda la cara, nos protegen y van a filtrar esas partículas para que no ingresen a vía respiratoria, porque si eso nos hacen afuera, imagínate adentro, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí en vía Uy, sí, respiratoria tenemos mucha mucosidad y mucha defensa. Entonces, más bien, esta mucosidad evita, es como que tuviéramos moco en piel, digamos, por llamarlo así, como que ujú, tuviéramos una piel húmeda. Entonces, se va a adherir a la mucosidad en lugar de entrar a la piel. Eso es lo que hace algo parecido en vía respiratoria. Pero una opción es, si ya se sabe que provoca eso, pues sería utilizar protección, una ropa adecuada, ¿verdad? Y protección respiratoria también. ve, en eso yo no pensé en eso, en la Ujú, protección respiratoria, en ese ujú, momento. ujú. Y ahora es muy Tal fácil, vez, ¿verdad? tal vez uno Conseguirlas. ponerse algo, sí, pero Ujú. uno no lo piensa, digamos, ya a nivel respiratorio, de Claro, verdad, claro, claro. importante. Tenemos mucha, es posible que igual estuvo expuesta, pero tenemos mucha protección, sí, ya en toda esta mucosidad. No nos damos cuenta porque lo hacemos automático, ¿verdad? Incluso si Ujú. hay muchos agentes, entonces producimos un poco más de secreciones, pero y nosotros mismos expectoramos y tragamos alguna cosa, o sea, constantemente estamos eliminando todas estas microorganismos o partículas que vienen del exterior a afectarnos. Sí, bueno, muchas gracias, Leo. Para servirle. Eso me sirve para la próxima. Buenísimo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, bueno, Leo, estaríamos entonces
Muchas gracias por tu gentil participación como siempre y al final se nos llenó. Fíjate que toda la Sí. gente de los grupos de vida saludable no pudieron meterse porque estaban utilizando el link que yo había generado antes en la página. Ya. Pero esos links lo mandaron a corregirlo y no los actualizaron a pesar de que solicitamos. Qué pena a todos los que lograron entrar tarde, pero sin embargo tuvimos la ayuda de Leo, que volvió a ingresar con la charla y la pudieron escuchar los que llegaron tarde. Listo. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y a Leo. Pura vida. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Gracias. Muchas buenas noches. gracias por la oportunidad. Pura vida. Que estén bien. Muchas gracias.